Daniel Lacalle, encantado de tenerle con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, cerramos este 2024 con un pleno escoba, como todos los cierres de periodo de sesiones, en el que había una reforma fiscal que entró de una forma, pero salió de otra. Yo acabo de relatárselo a los televidentes. ¿Cómo ha visto ese pleno? Y sobre todo, ¿no le sorprende la idea de María Jesús Montero, bueno, de Pedro Sánchez y del gobierno de, a pesar de que no tengo mayoría para sacar adelante el impuesto a las energéticas, y dos huevos duros, que diría mucho más, el lunes apruebo un decreto en Consejo de Ministros y lo vuelvo a traer? Claro. Bueno, es el gobierno de los gestos, ¿no? Entonces, hace algo, aunque sabe que no va a pasar, con el objetivo de, por lo menos, ir a esa coalición tan débil que tiene, con la que se mantiene en el poder, y decir, yo lo he intentado. A sus socios de ultraizquierda les dice una cosa, a sus socios de derecha nacionalista les dice otra, y luego, entre todos, pues tienen que buscar cómo lo aceptan o no lo aceptan. Es estrategia pura de sabiendo que no va a salir adelante, ¿no? Pero a mí lo que me parece absolutamente alucinante es esto del concepto de reforma fiscal, porque reforma es cambiar algo, una tendencia, y la tendencia no se cambia en nada. Aquí se está subiendo los impuestos a todo el mundo, aquí no se ha reformado absolutamente nada. Antes de meternos en harina de lo que es la reforma fiscal, vamos a ver, dice, no se va a aplicar el impuesto. Bueno, desde que lo apruebe el gobierno, hasta que se convalide o no, que parece ser que no se va a convalidar porque PNV y Junts no están por la labor, va a pasar un mes y pico, porque hasta febrero no hay periodo de sesiones. El gobierno dice que puede entrar en vigor el impuesto y luego ya que reclamen las energéticas. Claro. ¿Esto no genera inseguridad jurídica? Eso genera inseguridad jurídica y además la percepción constante de que el gobierno siempre tiene como objetivo poner un impuesto, sea contraproducente como lo es o no, saltándose cualquier tipo de forma de hacer las cosas de manera correcta. Y claro, el gobierno asume que cuando lleva a cabo estas medidas que generan inseguridad jurídica en el sector bancario o en el sector eléctrico, que eso da igual para el resto. Pero la realidad es que los inversores y las empresas de todos los sectores entienden perfectamente que están sujetas constantemente a una aleatoriedad en términos jurídicos con respecto a la regulación y con respecto a los impuestos que hacen inviable tomar decisiones de inversión a largo plazo. A eso quería preguntarle yo al señor Lacalle, porque el señor Lacalle, aparte de profesor de economía, de divulgador de ideas liberales en la economía, es un gestor, ha sido gestor, no sé si es gestor de fondo, con lo cual testa todos los días el estado de ánimo de los posibles inversores. ¿Qué dicen al respecto? A ver, los inversores lo han demostrado, para empezar. La inversión extranjera, último dato que hay, está un 40% por debajo de los niveles de 2018. 2024 hablamos. 2020, el último dato es el de finales de 2023, ahora el último dato de 2024 también caía la inversión, ¿de acuerdo? La inversión extranjera, y luego la inversión productiva en España, desde 2019 a 2024, está completa y absolutamente estancada. Ha tenido un pequeño rebote, pero de la caída, el crecimiento de la inversión 2019-2023 es cero y es negativo, de hecho, y la inversión extranjera está cayendo, ha caído y está por debajo no solamente de donde debería estar, sino que está muy por debajo de los niveles de 2018. Entonces eso ya es una evidencia que en un país en el que está yendo muy bien la hostelería, y en el que ha habido mucha inversión en hostelería, el resto está sufriendo y está en un entorno en el que las empresas pues se encuentran que en energía las licencias son cada vez son un problema constante, que en cualquier sector entre las trabas burocráticas, las trabas fiscales, etcétera, pues estamos perdiendo oportunidades constantemente. Dicho en términos económicos, hemos sustituido la inversión en capital físico y extranjero por el dinero que traen los 90 millones de turistas que nos visitan. Claro, si nosotros vemos las exportaciones,
que han subido mucho. Lo que ha aumentado fundamentalmente y de una manera espectacular son las exportaciones de servicios turísticos. Pero si miramos la economía, lo que se ha hecho literalmente ha sido sustituir la inversión productiva por el gasto público improductivo. Se ha disparado el gasto público entre 2019 y 2023 y la inversión no se recupera. Y la inversión es lo que supone en el futuro pues mayor productividad, mayor capacidad de generar puestos de trabajo y mejores salarios reales. O sea, ese es el problema. Eso es lo que hace que haya tanta contradicción aparente entre los datos, digamos, no de la propaganda gubernamental, de la información gubernamental y lo que dice la oposición y lo que dicen otros organismos como la OCDE. Es decir, España crece al 3%, es de los países de la OCDE que más crece, pero a la vez tenemos unos ratios, por ejemplo, en pobreza infantil, que son alarmantes. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se comparte? Perfectamente. Es muy fácil dopar el Producto Interior Bruto con gasto público, tirando de deuda y con inmigración. La inmigración es muy importante. El Producto Interior Bruto crece un 3%, pero el Producto Interior Bruto per cápita crece menos de la mitad. Eso es importante. Y además el Producto Interior Bruto per cápita entre 2019 y 2024, a pesar de que se han llevado a cabo varias revisiones retroactivas del Producto Interior Bruto muy significativas, se mantiene pues un poco más de un 1% por encima del nivel de 2019. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Algo muy fácil y muy típico de economías en las que se ha tirado de inmigración y se ha tirado de gasto público para, digamos, que los datos titulares salgan muy positivos, ¿no? Claro, el Producto Interior Bruto sale bien y sin embargo resulta que somos el país el cuarto país que más ha aumentado el nivel de carencia material severa de los países de la Unión Europea entre 2022 y 2023. Resulta que hemos pasado de ser el sexto en riesgo de pobreza a ser el tercero, solamente por detrás de Bulgaria y de Rumanía. Resulta, como tú dices, que dicen que hay récord de empleo y sin embargo la tasa de actividad y la tasa de empleo están estancadas. Claro, si aumenta el pluriempleo, obviamente generas un disfraz, no un disfraz, sino que los datos no reflejan la realidad. A eso quería llegar yo con el señor Lacalle. A ver, usted es muy crítico con las cifras de empleo, que proporcionan las estadísticas oficiales. Claro. Dice que hay maquillaje. ¿En qué consiste el maquillaje? Hombre, vamos a ver, lo primero que tenemos que entender cualquier persona es que el cambio normativo que hace que los fijos discontinuos inactivos pasen de computar como parados a computar como demandantes de empleo ocupados es un elemento esencial. También, por supuesto, claro, cuando se habla de 21 millones de afiliados, se está mintiendo, no son afiliados, son afiliaciones. Cuando hay un récord de pluriempleo y hay varias personas en distintos regímenes que tienen 2 y 3 contratos, esas personas están contando varias veces. Pero por otro lado, a mí me da exactamente igual. ¿Tiene contabilizados cuántos pluriempleados hay en España? Sí, hay aproximadamente unos 600 y pico mil, casi 700. Es que esta figura del pluriempleo, las clases más jóvenes, las gentes más jóvenes de nuestro país no saben de qué está hablando. Yo, que ya soy baby boomer, el señor Lacalle menos, conocimos a nuestros padres teniendo 3 trabajos, no, pero 2 seguro. Esto es una figura que venía pues desde la posguerra, el desarrollismo, claro, etcétera. Y eso, la economía española de los 80 y sobre todo la de los 90 lo eliminó. Y hemos vuelto a eso. Bueno, tenemos un porcentaje de pluriempleo muy elevado y además, por supuesto, hay otro factor. Tener 21 millones de afiliaciones cuando la población activa de mayores de 16 años ha aumentado en prácticamente 2,5 millones, eso no significa absolutamente nada, ¿no? Por eso es tan importante mirar la tasa de actividad y la tasa de empleo. Qué casualidad, resulta que en ese supuesto récord de empleo, la tasa de actividad y la tasa de empleo están prácticamente estancadas, de hecho estancadas en el caso de la tasa de actividad, y las horas trabajadas por afiliación tampoco están creciendo como se supone. Entonces, no es que los datos sean incorrectos, sino que los datos hay que analizarlos. Claro, cualquier persona puede entender que si en España ha aumentado la población en 2,5 millones de personas,
hacer comparaciones en números absolutos no sirve de nada, ¿no? Por eso, por ejemplo, muchas veces se dice, ¿no?, qué mal va Alemania, qué bien va España. Resulta que en Producto Interior Bruto per cápita la evolución de España y de Alemania no es tan diferente, y en Producto Interior Bruto, por la inmigración, por el aumento de gasto público que Alemania no ha tenido, etcétera, etcétera, todos esos factores hacen que el Producto Interior Bruto, que es un dato muy agregado, y la afiliación, no los afiliados, que también es un dato muy agregado en el que se incluye en ese pluriempleo, den una imagen distorsionada. Pero no distorsionada porque lo diga yo, es que todo esto que yo estoy diciendo lo decían una y otra vez los sindicatos, los analistas de ese entorno, lo de que las horas trabajadas no crezcan por afiliado es un indicador de que el empleo no crece, sino que se reparte, recordarás. Bueno, ¿y ahora cómo se come eso con una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que la jornada laboral semanal acabe en 37,5 de forma oficial para todo el mundo? ¿Cómo ve esta reforma que está impulsando sobre todo la vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos, porque la patronal evidentemente se ha descolgado, y veremos cómo acaba el asunto en el Congreso, si lo convalida o no? Bueno, es que esta reforma, esto de modificar por ley la jornada laboral, primero es propagandístico, es completa y absolutamente contraproducente para la inmensa mayoría de las empresas, y segundo... ¿Por qué? Denos un ejemplo. Porque claro, España no es un país, es que aquí se habla del empresariado en España como si fuesen unos señores que van por ahí con una chistera. En España la inmensa mayoría de las empresas son pequeñísimas empresas o microempresas. Para una microempresa, el aumento de coste, que Cepime estima en unos 11.200 millones para las empresas, es un factor extremadamente negativo que además le lleva a tener que tomar decisiones con respecto a contratar o no contratar en el futuro. Es decir, las empresas que estarían dispuestas a contratar más van a ver frenada su decisión, su decisión en muchos factores. Pero por otro lado... Perdona que haga de abogado del diablo. También cuando se subió el salario mínimo interprofesional, tantas veces como se ha subido en estos últimos 4 años, hubo un diagnóstico por parte de amplio sector del mundo analista económico de que esto podría generar desempleo. Mejor dicho, no iba a haber más gente en el paro, sí, pero sí se iba a frenar la creación de empleo. Claro. ¿Estamos ante las mismas o este dato de la reducción de jornada sí efectivamente puede reducir? No, es que primero, la subida del salario mínimo interprofesional tuvo un impacto y ha tenido un impacto muy importante en el empleo. Claro, si tú te dedicas además a aumentar masivamente la contratación pública, a la que el salario mínimo interprofesional no le importa porque lo pagamos tú y yo y los que nos están viendo con nuestros impuestos, pues obviamente dicen, no, hombre, Daniel, ¿no ves cómo no ha tenido ningún impacto en el empleo? Claro, quitas la contratación pública y vas a los sectores más afectados por el salario mínimo interprofesional, y resulta que datos de estimaciones de Cepime, pues ha tenido un impacto de 230.000 personas en la creación de empleo. La subida del salario mínimo interprofesional, claro que no le afecta a las grandes empresas. Las grandes empresas, la inmensa mayoría, pagan más que el salario mínimo interprofesional. A quien le está perjudicando es a todas aquellas empresas que están perdiendo productividad, y al perder productividad tienen menos capacidad para contratar. Por lo tanto, la falacia que nos venden es que nos decían, no, ustedes decían que iba a destruir empleo, es decir, que este es el empleo, iba a haber menos. No, es que de la tendencia y de la creación de empleo que debería estar teniendo, es decir, una economía que crece, según ellos, a estos niveles tan espectaculares, debería estar creando empleo como Irlanda o como Luxemburgo. España tiene un problema de productividad. Claro. Tiene desde hace, iba a decir décadas, sí, décadas. ¿Cómo puede afectar esta medida de, por decreto se baja todo el mundo a trabajar 37,5 horas a la semana? ¿Cómo afecta a la ratio de la productividad del país? Afecta mucho porque lo que hace es aumentar la precariedad real, la precariedad efectiva, que ha analizado FEDEA, por ejemplo, la precariedad efectiva, es decir, la duración de los contratos y las horas trabajadas. Eso empeora, seguro. Y además pasa una cosa, claro,
al cambiarle el nombre de contrato temporal de obra y servicio o contrato estacional, etcétera, le llamas fijo, la temporalidad baja porque le has cambiado el nombre, pero si la duración del contrato es la misma y el tiempo que trabajas es el mismo, entonces la precariedad real se mantiene. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aumenta la precariedad. Fíjate, yo siempre lo digo, si ellos ya han conseguido la reducción de la jornada aumentando la precariedad y aumentando el pluriempleo, porque si tú vas a los datos del Instituto Nacional de Estadística, las horas trabajadas por semana medianas son 31,7 creo que son. Sí, hay empresas donde se trabaja 30 horas. Claro, es decir, lo que... ¿Por qué es una gran empresa? ¿Por qué es una medida negativa? Es una medida negativa porque supone un coste para la inmensa mayoría de las empresas que no se le remunera ni se le mitiga vía reducciones de impuestos, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Para la inmensa mayoría, las empresas más pequeñas y más... y luego porque además no tiene ningún sentido fijar una jornada laboral en general para todo el mundo, en todo el país, en todos los sectores y en todas las áreas. Eso se tiene que decidir y se tiene que acordar dentro de los contratos, libremente, por las personas. Al hacerlo de esta manera, le estás pasando un coste a las empresas y además lo que estás haciendo es que la precariedad efectiva, que lo vuelvo a repetir, la duración de los contratos, las horas trabajadas y el salario que se recibe por esos contratos, va a mantenerse muy precario o a aumentar. Estamos con Daniel Lacalle, que como ustedes ven es un... iba a decir un político, sí, fue político, ahora ya no es político, es analista, es economista y sobre todo es una persona elocuente, que no tiene pelos en la lengua, eso que decimos de forma coloquial. Hemos estado hablando de política económica estos 10 minutos. Yo quiero hablar ahora más de política que de economía, para hacer la proyección de 2025. Buenos deseos y menos buenos deseos. Primera pregunta, ¿va a haber presupuestos? ¿Cómo lo ven? ¿Va a haber presupuestos? Bueno, en España siempre hay presupuestos, porque si no se aprueban los presupuestos se prorrogan los anteriores. Este gobierno en 6 legislaturas ha prorrogado 3 veces. Ya, pero es que estamos con los presupuestos del 23, que claro, es legislatura anterior. Claro. Entonces, voy a decir una cosa que no es muy políticamente correcta, pero como estoy acostumbrado, lo diré. Ojalá no haya presupuestos. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la única manera en la que puede haber presupuestos con esta coalición que tiene para mantenerse en el poder el gobierno es disparando el gasto y disparando los impuestos. Entonces, es mejor para todos los ciudadanos que la aritmética parlamentaria haga difícil que haya presupuestos a que nos encontremos con otro aumento de gasto para mantener las fidelidades pecuniarias de este gobierno y encima otra subida todavía mayor del esfuerzo fiscal para las familias y para las empresas. Menos mal que por esa débil aritmética parlamentaria no se le ha pasado más todavía de impuestos a las clases medias como se iba a hacer con el diésel, con eso que llaman el impuesto a las energéticas, que lo pagamos todos, eso que llaman el impuesto a la banca, que lo pagamos todos. Es decir, todo eso que no deja de ser un aumento constante de los impuestos para una economía que, como decías tú, el crecimiento de la productividad es un problema gigantesco, el tamaño empresarial es muy pequeño y encima la pobreza está aumentando. El Partido Popular, un partido del que fue dirigente este señor que tengo a mi derecha, está ufano, vamos a decir así, acaba 2024 contento porque cree que ha desatado el principio de todas las contradicciones entre los socios del gobierno. Por un lado Podemos, que arrastra para la izquierda, y por otro lado PNV y Junts, que arrastran a la derecha. No en vano han tumbado el famoso impuesto a las energéticas. Hay una teoría que está circulando ahora en los ambientes políticos, sobre todo de Génova, la sede del PP, que es que se le empiezan a poner cuesta arriba los presupuestos a Pedro Sánchez, un poco en la teoría en la que usted... Sí. ¿Cómo ve a Carles Puigdemont? ¿Le ve más cerca de Feijóo, que lo tenemos ahí atrás? ¿Le ve más cerca de Pedro Sánchez? ¿Cómo lo ve? Yo a Puigdemont le veo más cerca de Puigdemont, que es donde siempre ha estado, ¿no? Sí, pero los presupuestos van a depender de él. Sí, los presupuestos van a depender de él, pero claro, al final el tema, la idea de que los presupuestos van a tumbar la legislatura no tiene ningún sentido en este país. ¿Usted no lo cree? No, no es que no lo crea, es que tenemos la evidencia. Llevo tantos años escuchando
no se van a aprobar los presupuestos, esto es el fin del gobierno. ¿De qué estamos hablando? Y la pregunta o la combinación no presupuestos y corrupción, sí. ¿eso? Bueno, ¿casos de corrupción en los tribunales? De aquí lo que tiene que pasar, yo recuerdo conversaciones con el Partido Nacionalista Vasco que decía que su línea roja era la corrupción. Me parece, además, legítimo y lógico, ¿no? Bueno, pues esperemos a ver si efectivamente esa línea roja existe, ¿no? Y si la ponen en marcha como estrategia. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos esperar que un gobierno que se ha conformado vía toda una serie de acuerdos a puerta cerrada, que en un montón de casos no conocemos y en otro montón de casos, cuando los conocemos, nos da terror, pensar que ese gobierno va a caer por casualidad o por cualquier otra cosa. Bueno, el presidente ya ha dicho en Bruselas este jueves que va a sudar la camiseta, claro, que la lleva sudando 6 años y que va a seguir sudándola. Claro, y además me parece absolutamente legítimo. El presidente dice, vamos a acabar la legislatura, y el resto piensa, debería usted no acabar la legislatura. Y yo pienso, pero ¿no habrá que hacer una oposición mucho más contundente? ¿No habrá que ser mucho más contundente desmontando este cuento de ciencia ficción que no se cree ningún español? Porque por otro lado, la propaganda no tendrían que estar repitiéndola todo el día si funcionase. ¿Usted cree que Feijóo ha venido a heredar y no a ganarse el puesto? Hombre, yo creo que Feijóo ha venido a ganarse el puesto. Lo que pasa es que piensan que se tiene que ganar el puesto en un proceso electoral y en la parte final de la campaña. Y a mí, pues yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que hay que estar dando la batalla, como por otro lado lo está haciendo legítimamente el propio Partido Socialista. Hay que dar la batalla desde el punto de vista no solamente de lo que no está funcionando, sino de un proyecto que ilusione, y además desde un punto de vista moral e ideológico. ¿Usted cree que el Partido Popular necesita un proyecto que ilusione para hacer frente a, digamos, la propaganda que siempre viene de todo gobierno, que es preponderante en la agenda política de un país, y lo ha sido siempre con este gobierno y con el anterior? Claro. ¿Qué falla? ¿El equipo de Feijóo qué falla? A ver, yo no sé qué es lo que falla. Yo lo que sí sé, no es una cuestión de criticar, lo que sí sé es que la idea de que vamos a vivir en una sociedad como en 1985, en la que todo, digamos, pues fluye de manera razonable entre un PSOE y un PP, que se lo acuerdan relativamente todo eso ha muerto hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, y el primero que lo entiende perfectamente es Pedro Sánchez. Y entonces, lo primero que ha hecho ha sido reideologizar al PSOE, con toda la lógica. Por lo tanto, lo que hay que hacer es recuperar los valores y los principios, porque tú no puedes venderle a la gente tecnocracia. La tecnocracia es una irrelevancia, es decirle a la gente que te presentas como el fontanero de la gotera que deja el anterior. Eso no dice nada. Tú lo que quieres es que la gente tenga un proyecto que le ilusione y que le defienda sus principios y sus valores. Si tú no tienes un proyecto que defiende sus principios y sus valores, pues entonces la gente empieza a pensar que tú vas a estar cambiando cada cierto tiempo dependiendo de las circunstancias. Eso no es lo que quiere la gente. Le voy a poner yo nombres y apellidos a esto que está hablando el señor Lacalle de forma muy diplomática. En el Partido Popular hubo muchas críticas, y en los entornos del Partido Popular, a ese acercamiento que ha hecho Alberto Núñez Feijóo a las políticas de conciliación del gobierno con, nexos con los sindicatos, etcétera. ¿Usted es de los que se forma parte de ese bloque crítico? A ver, yo no puedo entender que se esté tomando una posición positiva o de conciliación con unos sindicatos que han sido absolutamente beligerantes. No beligerantes, sino que han sido absolutamente contradictorios con sus propias políticas. Todo esto que yo he dicho antes sobre el empleo... Usted no hubiera ido al Congreso de UGT. Lo decía, ¿eh? Usted no hubiera ido al Congreso de UGT en Barcelona si hubiera sido líder del PP. No, si yo hubiese sido líder del PP y me invitan al Congreso de UGT a Barcelona, hubiese recordado el número de personas de UGT que han sido detenidas y condenadas por quedarse el dinero de los parados, y hubiese dicho que los
los sindicatos no están siendo un frente para defender a los trabajadores, sino que lo que están siendo es un ente político que vive para defender al gobierno. Porque esto que yo he dicho de las horas trabajadas, esto que yo he dicho de la tasa de actividad, de la tasa de empleo, lo de la precariedad efectiva y no cambiarle el nombre al contrato y con eso ya hemos reducido la precariedad, todo eso, los líderes sindicales que de verdad defendían a los sindicatos, a los trabajadores, que yo he conocido algunos, eso lo decían sin paliativos, con gobiernos socialistas, con gobiernos de centro-derecha. Tenemos otro tipo de sindicatos, tenemos unos sindicatos y un partido socialista que, yo que acabo de volver de Argentina, recuerda mucho al kirchnerismo. Por lo tanto, no me parece que además unos sindicatos que llegan a un acuerdo social en el que llegan a un acuerdo los dos que cobran y no está el que paga, hombre, ¿no? Y sobre todo, que deberían estar indignados ante la evidencia de que entre el año 2019 y el año 2023 la pobreza en España ha aumentado. Como ven, el señor Daniel Lacalle, si algo no tiene, es pelos en la lengua, se lo advertía. Pero el tiempo se acaba en este programa, porque si no, a ustedes les abruma estar allí mucho, mucho tiempo. No, yo voy a hacerle una última pregunta que me va a servir de resumen de año. Llevamos 18 años ya, me falla la memoria, desde 2006 que alcanzamos el 103% de la renta media europea en poder adquisitivo real. Bajamos hasta el año 2018-19, fue hasta el 86, ahora hemos subido un poquito, pero nos han pasado países como las repúblicas bálticas, como muchos del este de Europa, como Chipre, y es sorprendente que un país como España, cuarta economía del euro, se encuentre en esta situación, con otras ratios como que la OCDE dice que tenemos unos niveles de pobreza infantil y de pobreza severa importantes. ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? Denos un halo de esperanza, usted como economista. A ver, España tiene absolutamente todos los ingredientes para ser una economía de verdad pujante. Tiene el emprendimiento, tiene capital humano y tiene todos los ingredientes para atraer en energía, en hostelería, en inmobiliario, en tecnología, en medios de comunicación, en lo que haga falta. Lo que tiene que pasar es que se tiene que acabar que sea el partido A o el partido B que siempre estén subvencionando la falta de productividad y penalizando fiscalmente la alta productividad. ¿Cómo va a crecer la productividad si subvencionas la falta de productividad y penalizas fiscalmente la alta productividad? Así no crece nada. Y cuando penalizas el crecimiento empresarial, y cuando penalizas que cuando se invierte, si inviertes y ganas dinero, te lo roban, y si inviertes y pierdes dinero, te confiscan. Es una cosa que se tiene que cambiar, y por eso es tan importante que a todo ese engranaje y a toda esa enorme población que está trabajando más que nunca, que está haciendo todo lo posible por ahorrar, que le dicen que está la economía como un cohete y que cada día tienen más dificultades para llegar a fin de mes, hay que darles un proyecto realmente diferenciador en el que no solamente se esté hablando de ponerle un parche a los problemas que deja el anterior, sino que se hable literalmente de defender la propiedad privada, defender la libre empresa, sin complejos y sin la más mínimo cambio de pequeños... No. Se defiende la propiedad privada, se defiende la libre empresa, se defiende a los empresarios y se defiende a los contribuyentes. Y con eso se defiende a un Estado social. El Estado social endeudándote como estamos haciendo ahora, no se hace, con 2 billones de deuda. Poco menos que el señor Daniel Lacalle está pidiendo a Alberto Núñez Feijóo que se convierta en Milei, ¿no? Si no me equivoco. No te hace falta convertirse en Milei, es que la razón por la que Milei se ha hecho popular es porque lo que está haciendo es defender lo que toda la vida han defendido todos los partidos de centro-derecha, hasta que decidieron que había que abandonar eso que se llama la batalla cultural, que no deja de ser los principios y valores de toda la vida del liberalismo y del conservadurismo, y poner encima de la mesa que no se puede permitir que la narrativa la lidere la ultraizquierda, porque es lo que está ocurriendo en Europa. Lo que está ocurriendo en Europa es que el centro-derecha ha abandonado el debate ideológico, que es esencial para
La ideología es esencial para tener unos pilares básicos sobre los que construimos una sociedad. Si tú no tienes ideales, no tienes ningún proyecto. Sin ideales no hay proyecto. Y por lo tanto lo que hay que hacer es simplemente recordar que defender sin ningún tipo de complejo la libre empresa, la propiedad privada, el imperio de la ley, el respeto a los contratos, la legalidad internacional, que no se pone uno equidistante entre una narcodictadura y una democracia, que no se pone uno equidistante entre un régimen teocrático y asesino y una democracia liberal, que las equidistancias a lo único que llevan es a la mediocridad. Y que en esta vida hay una cosa que está muy clara: el consenso no se puede llegar cuando hay una parte que tiene no políticas equivocadas, sino las políticas que han demostrado llevarnos a la miseria. Entonces, en un país como España, que teniendo todo para ser un país rico, es un país pobre, que tenemos que recordarle a la gente que nos está viendo que España es más pobre en renta per cápita que el estado más pobre de todo Estados Unidos, Mississippi. Porque luego vamos dando lecciones. Bueno, yo le había pedido que acabáramos el año con algo en positivo. En positivo. Yo quiero que todos esos centenares, casi miles de empresas que he visto en estos años, que están luchando, que están mejorando, que están consiguiendo salir adelante, que están contratando, que están creciendo, no se encuentren con el momento en el que dicen: no puedo, no debo crecer más porque voy a empezar a recibir ataques por parte del sector político. Nos quedamos ahí, Daniel Lacalle, ya ven, no tiene pelos en la lengua.